tardes a todos, qué ilusión, ya este sábado por fin nos consagramos a nuestro Jesús a través de la Virgen María. Vamos, no sé vosotros, pero yo estoy súper ilusionada, estoy súper feliz. Yo creo que se me ha visto, ¿no? Estaba con una sonrisa. Bueno, así que nada, ya sabéis que este 20 sábado, ¿vale? Esta semana vamos a tener a las 4 la misa, a las 4 hora española de la tarde, ¿vale? La misa ya de la consagración, ¿vale? Además, durante esta semana va a haber otra reunión que vamos a tener extra para concretar cómo va a ser la celebración y además que podáis tener este hueco a que hagáis preguntas, deis testimonio de cómo lo habéis vivido o todo lo que os ha podido aportar, todo el que quiera y libremente, por supuesto, no estáis obligados, ¿no? Y además de ello, vamos a mandaros un diploma de que habéis conseguido realizar la consagración y vamos a hacerlo a través de Google Forum, ¿vale? Os mandaremos ya esta semana para que podáis ir completándolo con los datos. Tendréis que poner vuestro nombre completo, vuestro país y ciudad, vuestro número de contacto, o sea, el teléfono, la edad para quienes quieran, y el email, muy importante, que escribáis correctamente los datos y os fijéis muy bien para poder recibir el diploma de que habéis hecho la consagración, ¿vale? Para que lo tengáis en recuerdo y os recuerde este momento y estos días que hemos vivido todos unidos. Y bueno, pues hoy la charla va a ir de la Eucaristía, Sacramento del Amor. Así que dejo a la hermana María Alegría a que nos hable hoy sobre nuestro ya último encuentro de formación. Muchas gracias, Paula. Hola a todos. Bueno, muy feliz, de verdad. Es una alegría muy, muy grande el que ya hayamos llegado a esta etapa de la consagración. Ya tuvimos un conocimiento del mundo, ya conocimos un poquito de nosotros, conocimos a nuestra madre un poquito. Igual todo esto es demasiado poco en realidad para lo que nosotros deberíamos conocerlos a ellos. Y finalmente nuestro fin, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya nos quedan muy, muy poquitas lecciones. Bueno, sabemos que no todos pueden ir al día, pero igual no se desanimen, pueden seguir viéndolas y quedarse nivelados. Entonces, pues bueno, ha sido muy providencial como todo este proceso, ¿no? Dando inicio a que comenzamos el día en que nuestro querido Papa Juan Pablo II debía cumplir años, luego todas las fiestas que nos han acompañado, la Santísima Trinidad, ayer el Corpus Christi, y hoy precisamente queremos hablar de eso, ¿no? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, ese sacramento de amor que ha instituido nuestro Señor por cada uno de nosotros. Y bueno, después de compartir este pequeño mensaje con ustedes, esta felicidad, demos inicio a una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te suplicamos, Madre del Cielo, que te hagas presente en estos momentos en cada uno de nuestros corazones. Bendice a todas las personas que por las diferentes razones no pueden estar para escuchar tus palabras. Nos abandonamos por completo, dejamos a un lado nuestra humanidad para que sean tus palabras, tus miradas, tus gestos los que actúen a través de nosotros. Pero sobre todo te pedimos, Madre bendita, que dispongas nuestros corazones para que allí quede guardado y podamos vivir en plenitud lo que hoy nos quieres enseñar. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos que entender, ¿no? En lo largo de la consagración siempre hemos tratado de que ustedes y nosotros entendamos
que Jesús fue hombre y como hombre quiso experimentar todo lo que un ser humano normalmente experimenta, ¿no? Y nosotros como seres humanos siempre tenemos un temor muy grande cuando hay una separación, cuando yo tengo que alejarme de mis padres, cuando tengo que alejarme de mis amigos, siempre tengo un temor muy humano que es que me olviden, porque el tiempo siempre borra la memoria. Y si no me borra la memoria, al menos entibia ese corazón y entibia ese amor, eso que yo sentía por esa persona de la cual me voy a alejar o me estoy alejando. Entonces, bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice que a los muertos y a los idos no hay amigos. ¿Por qué? Porque se murieron, se fueron y ya no hay una amistad que se pueda formar, porque hay una separación muy grande. Entonces, para esta solución, normalmente los seres humanos, para este problema encontramos una solución y es precisamente dejar recuerdos, ¿no? Entonces, si antes, ¿no? Ahorita con la tecnología, pues esto se nos facilita un poco más con las videollamadas y bueno, toda la cuestión, pero antes se dejaban, por ejemplo, simplemente una carta o un retrato. Y cada vez que uno veía ese retrato o volvía a leer esa carta, evocaba todo lo que esa persona significaba para uno, ¿no? Y traía todo ese recuerdo y movía todas las entrañas para revivir de nuevo ese amor y que eso no se fuera perdiendo. Y bueno, Jesús fue hombre y de cierto modo él pues ya estaba muy próximo a irse, sabía que se iba a ir muy lejos, que iba a ser una separación muy prolongada a nivel humano, ¿no? Entendiendo que tenía que pasar muchas vidas las personas hasta que se murieran y encontrarse con él. Entonces, Jesús también tuvo miedo de esa separación, tenía miedo de que nosotros, sus hijos, aquellos que había amado entrañablemente, aquellos por los que iba a entregar su vida, le olvidásemos, ¿no? Que olvidáramos sus enseñanzas, que olvidáramos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nos perdiéramos en ese caminar y nos extraviáramos y no llegáramos nunca a donde Él quería, que es al Padre. Entonces, Jesús, como tenía ese temor, entonces, ¿qué hizo? Dejarnos un recuerdo, y un recuerdo que es muy expresivo, un recuerdo que plasma su vida, un recuerdo que nos deja ver sus enseñanzas, un recuerdo que es vivo, un recuerdo que nos trae la pasión, que nos trae de nuevo a ver sus sufrimientos, todo lo que fue su dolor, y un recuerdo que habla del amor. Y ese recuerdo precisamente es la Eucaristía. Dios quiso quedarse realmente vivo y presente en medio de nosotros, porque en su humanidad no soportó estar lejos de quien él había amado tanto. Y es el sacramento del amor por excelencia, porque se entrega día a día por nosotros y nosotros debemos también en eso corresponder, ¿no? Nos sentimos totalmente amados y nos sentimos totalmente plenos cuando nosotros logramos medio vislumbrar la Eucaristía, ¿no? Porque debemos entender que todo lo que son los misterios de la fe nunca van a poder abarcar totalmente nuestro entendimiento. Y en eso ahora recuerdo una historia de San Agustín que estaba tratando de interpretar, bueno, entender el misterio de la Santísima Trinidad e iba caminando por la playa y el niño Jesús se le apareció y entonces el niño, como un niño normal, estaba abriendo un hoyito, iba con un cubo y tomaba agua del mar y la vaciaba en el hoyito. Entonces San Agustín le pregunta al niño, ¿qué está haciendo? Entonces el niño le dice, estoy tratando de desocupar el mar y llenarlo en mi hoyito. Entonces le dice San Agustín, pero eso es imposible. Y claro, entonces el niño ya toma forma de Jesús y le dice, es que es lo mismo que tú intentas hacer al entender el misterio de la Trinidad. Intentamos meter en algo tan pequeño como en nuestra cabeza los misterios de Dios, los misterios que solamente nos reviven, que se mantienen vivos
en la fe, como cristianos que mantengamos. Entonces, pues ayer precisamente que celebrábamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el oficio divino que se canta, hay una antífona, decía: oh sagrado banquete en el cual se recibe a Jesús y Él se nos da en un recuerdo de su pasión. Entonces Jesús quiso que la Eucaristía fuese un memorial de todo lo que Él sufrió por amor a nosotros, ¿no? Es una renovación y una prolongación de ese sacrificio que nuestro Señor tuvo en el Calvario. Precisamente la hostia significa víctima, ¿sí? Si nosotros, esto se los pongo para un tema de meditación, cuando puedan llévenlo a la oración, es que ustedes pónganse a ver todo lo que tiene que sufrir una hostia, porque tiene que haber alguien que siembre el trigo, tiene que haber alguien que lo recoja, tiene que haber alguien que lo triture, tiene que haber alguien que lo vuelva harina y alguien que lo vuelva finalmente masa, ¿no? Entonces, por todas esas manos el Señor quiere pasar cada día para poder finalmente entregarse a nosotros en ese trocito de pan que ante nuestros sentidos son imperceptibles, ¿no? Entonces, esa hostia, esa víctima de amor que es nuestro Señor Jesucristo, no lo instituyó, ¿no? En la última cena, cuando le decía a sus discípulos: haced esto en conmemoración mía. Lo decía porque de esa manera Él se iba a poder hacer presente, ¿no? Entonces, podemos recordar, ¿no? Allí en el cenáculo está nuestro Señor y nos da un gran ejemplo, ¿no? Porque en el Evangelio de San Juan, que es demasiado descriptivo en cuanto a las enseñanzas del amor de Dios, comienza, ¿no? Está reunido con sus discípulos y primero les lava los pies. Y por eso el Señor dice muy claro, ¿no? El discípulo no es más que su maestro. Y si yo estoy haciendo esto, ustedes también tienen que hacerlo. Jesús tenía conciencia de que se iba a hacer un trocito de pan para poder darse, pero en ese mismo instante también estaba haciéndose el más pequeño para el servicio de los demás. Entonces nosotros también en ello debemos reflexionar que si nosotros tenemos un don, que si nosotros sabemos algo, si nosotros por su gracia entendemos un poco más la Eucaristía, debemos hacernos muy pequeños para que los demás, con nuestro ejemplo, puedan también vivir con fervor aquel misterio, ¿no? Y es muy impresionante ver que todo Dios lo hace con mucha sencillez, ¿no? Y esto precisamente es lo más grandioso y sublime que nosotros podemos ver. Si nos devolvemos un poquito a las primeras páginas del Génesis, ¿qué hace en la creación del mundo Dios, no? Dios dice, hágase. Simplemente dice, hágase. Hágase la luz, hágase los animales, se dividieron las aguas y simplemente esa palabra hace lo que significa. Es decir, se hicieron los animales simplemente cuando el Señor dijo que se hicieran. Y claro, para nosotros puede ser algo como muy grande, en realidad, como solamente a través de una palabra se hizo. Y eso es lo más grande y sublime que nosotros podemos ver. Y la misma sublimidad sucedió en la Eucaristía, que dijo que iba a convertir ese pan y ese vino, y que sería su cuerpo y que sería su sangre, el Hijo de Dios. Y es lo mismo, ¿no? Es la misma sencillez y la misma sublimidad. Dios lo estaba diciendo porque Jesús es Dios. Y así como lo estaba diciendo, de esa misma manera iba a ser. Entonces, muchísimas veces se nos pueden venir muchas tentaciones sobre el dudar que nuestro Señor esté realmente allí presente. Pero precisamente lo digo, es una tentación porque es verdad. Así como Jesús, cuando Dios dijo, hágase la luz y nosotros vemos el sol, en ese mismo instante también dijo, este pan y este vino serán mi cuerpo y mi sangre. Y está realmente allí presente, ¿no? Entonces, claro, vienen los judíos en ese momento, presenta a San Juan en el capítulo 6,
la multiplicación de los panes, ¿no? Y toda la gente estaba siguiendo a Jesús. Y entonces le dice, Jesús se les desaparece un poquito, a los discípulos también cuando caminó sobre las aguas, y él trata de explicarles un poquito sobre la Eucaristía, sobre el pan, porque toda la gente lo estaba siguiendo porque les había saciado su hambre. Y es en ese momento cuando dice Jesús que yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y claro, ¿qué dicen los judíos? Los judíos dicen, pero como está como loco, ¿cómo se le ocurre que nosotros lo vamos a comer? Ellos, los judíos no comprendían. Muchas veces nosotros tampoco comprendemos, ¿no? Y bueno, entonces, después, entonces estas igual son como son palabras de Dios, debemos entenderlo. No tener ese pensamiento judío de que no es posible que yo me esté comiendo la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese primer cenáculo vemos cómo se ordena el Señor a los primeros sacerdotes, que fueron todos los discípulos, ¿no? La primera ordenación sacerdotal, la primera misa que inició en el cenáculo y terminó finalmente en el Calvario, la misa más larga del mundo, las primeras comuniones, que finalmente era Cristo estaba vivo, pero a la vez de que había bendecido el pan y bendecido el vino, también se estaba dando en ese cuerpo y esa sangre, y los discípulos no entendían. Juan, el discípulo amado, no entendió solamente cuando llegó al sepulcro y lo vio vacío. Entonces, no se desanimen, no nos desanimemos, pues, porque muchas veces decimos como que, bueno, me está faltando la fe para poder creer que nuestro Señor está realmente allí presente. Pero pensemos en esos discípulos. Jesús sabía perfectamente a quién escogía. Y Jesús conoce tu corazón y conoce mi corazón y sabe las tentaciones por las que nosotros podemos pasar. Jesús en la encarnación se unió hipostáticamente a la naturaleza humana. Pero Jesús en la Eucaristía se une sacramentalmente con el hombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros comulgamos, es el único pan que no es alimento, sino que nosotros nos volvemos ese pan. Nosotros nos hacemos parte de él. Ya no es como simplemente me como un pedazo de pan y me alimento, no. Todo transcurre de manera sobrenatural. Quizás la hostia se demora solamente a veces como 30 segundos en diluirse en nosotros, pero sacramentalmente estamos en total posesión de Cristo, ¿no? Y en ese momento comienza a circular todo lo que fue también su divinidad y su muerte. O sea, comenzamos nosotros a hacernos Cristo y a experimentar en nosotros lo que Jesús también sufrió. Claro, en la medida en que nosotros nos vayamos haciendo más conscientes del gran misterio, podemos también ver que hacemos parte de esa redención que Dios tanto ha querido. Y bueno, podemos pensar en ese momento de cenáculo que Jesús tiene una alegría enorme de poder instituir ese sacramento del amor, esa Eucaristía que de quedarse con nosotros. Y pues es Dios, ¿no? Pensar en todos los sagrarios, en todas las custodias, en todos los adoradores, las capillas, las procesiones de Corpus Christi, bueno, todas las procesiones donde Él iba a ser adorado y de esa manera iba a poder darle la mayor gloria a Dios. Y estaba feliz, pero también, por otro lado, experimentaba aquellas cosas malas que nosotros podemos ver en la Eucaristía, ¿no? Todos los sacrilegios, los sagrarios abandonados, a veces hay adoraciones eucarísticas permanentes y ni siquiera un adorador. O sea, ver cómo Jesús también estaba abandonado. Jesús podía ver toda la felicidad que íbamos a causarle los hombres, pero también todas las tristezas. Sin embargo, eso no iba a ser un impedimento. Y aquí les dejo una pregunta para que ustedes mismos se cuestionen y me cuestiono yo también sobre si yo, cómo estoy viviendo mi Santa Misa, cómo estoy viviendo mi unión eucarística con Jesús. De acuerdo a la evaluación que yo tenga, ¿yo causaría alegría o causaría dolor de ese momento que Jesús estaba instituyendo la Eucaristía?
¿Yo sería causa de su felicidad o sería causa de sus lágrimas a ese momento que él estaba pensando en quedarse conmigo en medio de la Eucaristía, ¿no? ¿Le estás animando o le estás defraudando? Entonces, bueno, ahí les digo, ¿no? Como se los dejo para que lo piensen. Cuando Jesús termina de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dice, les hace la pregunta, ¿sabéis qué he hecho con vosotros? Y nosotros nos podemos mirar, o sea, contestar esa pregunta al nivel de la Eucaristía y nosotros ni sabemos ni entendemos qué ha hecho Jesús con la Eucaristía y con todo lo que fue su misterio de amor. No nos cabe en la cabeza realmente poder entenderlo. Y bueno, también es el pensar, ¿no? Ese recuerdo que les hablaba al principio, ningún nombre sobre la tierra es tan recordado como nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, porque ninguno ha dejado un memorial y un recuerdo tan vivo y tan bien plasmado como lo dejó nuestro Señor, ¿no? Y bueno, nosotros vemos que la Eucaristía es un memorial de la pasión y bueno, les voy a colocar por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Vamos al Getsemaní. ¿Qué experimentaba Jesús en el Getsemaní? Jesús experimentaba la soledad, una soledad plena, porque no tenía a nadie. Se llevó 3 discípulos y se durmieron. El otro lo estaba terminando de vender. Y los otros estaban de fiesta porque acababan de pasar, ¿no? De pasar la fiesta de la Pascua, entonces los otros estaban en fiesta. Y entonces lo único que hace Jesús es repetir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero experimenta una soledad muy grande, un dolor muy grande, al punto de que tiene que sudar sangre. Y bueno, nosotros vemos en la Eucaristía esa misma agonía, ¿no? Cuando los agrarios están abandonados, cuando lo dejamos solo y Jesús está expuesto, en ese momento Jesús también comienza a experimentar esa misma soledad que experimentaba en el Getsemaní. Cuando nosotros comulgamos muchas veces y después de que hemos comulgado lo olvidamos. O sea, no nomás es salir de la iglesia y ya olvidarme como si Dios no hubiese estado en mi corazón. Entonces, esa soledad que Jesús espera, porque tu corazón también es un sagrario, y Jesús espera que tú también lo albergues allí y le ames allí, pero salimos de la Santa Misa y nos olvidamos de Jesús. Entonces, allí Jesús también comienza a experimentar esa soledad del Getsemaní. La coronación de espinas. ¿Qué hacen los soldados? Los soldados le ponen una túnica, le colocan la corona y comienzan a darle con una vara, a escupirlo, a arrodillarse y le dicen, rey de los judíos y rey de los gusanos. Se están burlando de él. ¿Y qué pasa entonces nosotros también en la Eucaristía? Muchísimas veces Jesús está allí expuesto, el sacerdote él lo está elevando y nosotros ni siquiera nos arrodillamos a veces. Yo entiendo que hay algunas personas que por salud no lo pueden hacer, pero aquellas que sí lo pueden hacer y simplemente porque no tengo un buen concepto, no dejo, o sea, dejo de ser reverente con el Señor. Entonces ya dejo de ser un discípulo para convertirme en un soldado. Jesús está allí con los ojos vendados tras esos accidentes de pan y de vino. Y Él espera que nosotros le amemos, pero nosotros somos ciegos. ¿Por qué? Porque tenemos una concupiscencia, tenemos una carne que es muy débil y nos dejamos guiar simplemente por los sentidos y no sobrelevamos nuestra fe a saber que Él está allí, ¿no? Muchas veces también nosotros le escupimos y lo maltratamos cuando vamos mal vestidos, por ejemplo, a la Santa Misa. Cuando no tenemos ese recogimiento y estoy entrando en la misa y estoy pensando en otra cosa muy diferente. Estoy pensando que esta vecina se hizo esto, que esta vecina se hizo lo otro, y no me concentro a pensar en quién de verdad se va a hacer presente allí. Y lo pensaba en estos días, si Jesús viniese y nuestros ojos lo pudieran ver, todo el mundo caería de rodillas, hasta el mismo cojo caería de rodillas, porque veríamos la realidad de ese Dios, pero claro, como nuestros ojos están ciegos, yo simplemente me quedo en que está allí. Muchas veces Jesús te está hablando, te está mirando, y yo desvío mi mirada a pensar en cualquier otra cosa,
allí le estoy coronando yo también, allí le estoy flagelando. Cuando, peor aún, cuando vamos a comulgar y estamos en pecado. Y el Señor muy bien lo dice, ¿no? Si vas al altar y antes de poner tu ofrenda y sabes que estás disgustado con tu hermano, ve primero, reconcíliate antes de que vayas de nuevo al altar. Y es eso mismo lo que Dios nos está pidiendo. Si nosotros somos muy conscientes de que no debemos comulgar en pecado mortal, no debemos hacerlo. Y debemos tener ese mismo celo para que las personas que conocemos también dejen de hacerlo. Y nosotros seamos esa luz para poder que ellos puedan entender y sacarlos de esa gran ignorancia que se tiene, ¿no? El punto es que tenemos que dejar de ser esos soldados y convertirnos en realmente esos discípulos que lo acompañan y no que lo ofendan cada día más. Dice San Juan de Ávila que la Eucaristía es como un retablo en el que estuvieran tallados todos los misterios de la vida de Jesús, pero más aún la pasión. Y bueno, si tienen tiempo pueden ver, hay un retablo de la Cartuja de Miraflores en Burgos, donde dos artistas plasmaron precisamente esto que decía San Juan de Ávila. Y es que es verdad, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, nosotros vivimos todo lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros entendiéramos casi toda la misa, deberíamos permanecer de rodillas, pero bueno, la Iglesia en su sabiduría ha entendido que hay momentos de la misa en que no. Por ejemplo, cuando se lee la palabra de Dios, que es como si Él mismo nos estuviese predicando a nosotros. Pero en fin, Dios quiere que nosotros siempre comulguemos y cuando comulguemos lo recordemos a Él y recordemos todo lo que Él sufrió por mí, todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere cuando nosotros comulguemos. Y bueno, ¿cómo nosotros hacemos presente dentro de esta Eucaristía a la Santísima Virgen María? Primero, ella está presente en todo lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo separar a María de Jesús, o sea, es como, no puedo, yo no puedo. Si Él está, ella también está junto a Él, ¿no? Y comenzando, que cuando Jesús fue concebido, debemos entender que no tuvo participación de varón. Entonces, todas las células de Jesús, toda la carne de Jesús y toda la sangre de Jesús es la misma sangre de la Santísima Virgen María. Entonces, no temamos que cuando tú estás comulgando a Jesús, también la estás comulgando a ella, porque son totalmente uno, es la misma sangre, es la misma carne, son uno. No tuvo participación de varón, ¿no? Y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo está íntimamente unida a la vida de Nuestra Señora, ¿no? En la pasión, nuestro Señor hace el culmen de la redención. Y ella está allí presente. Es ella quien ofrece a Dios ese cordero para que se inmole por amor a nosotros. Jesús, como era hijo, de verdad sufría muchísimo ver a su madre allí y saber todo lo que, porque las madres sufren cuando ven a un niño, cuando ven a su hijo también padecer, y la Virgen naturalmente estaba sufriendo. Y Jesús sufría también por ese sufrimiento de ella, pero a la vez ella también estaba siendo su único consuelo dentro de todo lo que fue el Calvario, ¿no? Los primeros ojos que vio nuestro Señor Jesucristo cuando nació fueron los ojos de la Santísima Virgen María. Y los últimos ojos que Jesús vio fueron los de ella. Entonces, la relación que se tienen el uno con el otro es totalmente íntima. Decían por ahí, ¿no? Jesús gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no podía nunca gritar, Madre, ¿por qué me has abandonado? Porque nunca lo abandonó, en realidad siempre estuvo allí. Entonces, ella consolaba en plenitud a nuestro Señor Jesucristo y lo consuela todavía porque cuando se hace presente en la Eucaristía, ella también está allí presente en todas las Eucaristías, ¿no? ¿Y por qué le consolaba tanto? Porque la Santísima Virgen María aprovechaba todos los frutos de la pasión, porque ella tenía las mismas ganas de cumplir la voluntad de Dios, ¿no? La misma gloria de Dios. Buscaban esas dos almas, la de Jesús y la de la Virgen María, buscaban siempre darle la mayor gloria a Dios. Entonces, yo como puedo también consolar a nuestro Señor Jesucristo buscando eso también, darle la mayor gloria a Dios y amándolo y consolándole en cada Eucaristía, en cada comunión que yo haga.
es muy importante, y nosotros también como humanos sabemos que muchas de las personas llevan un sufrimiento encima y cuando comparten ese sufrimiento y ese dolor con alguien, ese sufrimiento se aligera, ¿no? Entonces ya esa carga como que la comparto. Y lo mismo pasaba, ¿no? Con nuestro Señor y lo mismo puede pasar con nosotros. Cuando yo comparto una alegría, cuando yo comparto una tristeza, en ese momento estoy sintiendo y experimentando realmente que esa persona me está amando. Entonces, si yo comparto esa tristeza y esa alegría con nuestro Señor Jesucristo, le estoy demostrando que realmente lo estoy amando, ¿no? Entonces, mi conducta dentro de la Eucaristía siempre tiene que ser a imitación de la Santísima Virgen María. En el Tratado de la Verdadera Devoción, en los últimos numerales, explica como la forma de comulgar siempre con ella, ¿no? Primero, renunciar a todo lo que somos, disponernos siempre y decirle que sea ella quien lo reciba, así como lo recibió con ese fiat. Entonces, que sea ella que lo reciba para que nosotros después, cuando ya él se haya sentido más digno de haber entrado, ¿no? Y bueno, entender que todas las almas que han sido muy eucarísticas y santas arden en un deseo muy ferviente de siempre poder estar a los pies de Jesús sacramentado. Y voy a leer lo que decía Teresa de Ávila. Si no pusiera espanto en mi ánimo el pensamiento de perderle aquí, preferiría estar de continuo y por toda la eternidad ante la hostia consagrada, que en la gloria viéndole y gozándole de su presencia, porque viéndole en la gloria nosotros nada le damos, lo recibimos todo, mientras que adorándolo en el sacramento le damos prueba de amor. O sea, lo que está diciendo Teresa es como que si sabemos que en esta vida nosotros corremos el riesgo de muchas veces poder perderlo, porque como dice San Agustín, no hay pecado tan grande que yo no sea capaz de cometer. Todos estamos siempre muy tentados y el demonio siempre está al acecho de nosotros. Pero ella entendiendo eso, preferiría 1000 veces estar de rodillas ante Jesús sacramentado que estar en la gloria, porque ella, estando arrodillada ante Jesús, podía manifestarle todo su amor, mientras que estando en el cielo ya Jesús le manifestaba el amor completamente, pero ella no tenía una forma de poder demostrárselo. Entonces, siempre, ya para concluir, siempre invitemos a la Santísima Virgen María a que viva esa Santa Misa con nosotros, ¿no? Y entender lo que les decía, ¿no? Es el único pan que no es alimento, sino que Él toma total posesión de nosotros, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y bueno, voy a ver si les envío el pedazo del misal donde presenta las disposiciones para vivir la Santa Eucaristía. Y les recomiendo una película que parece de niños, pero es en realidad para todo el mundo, que se llama El Gran Milagro. Es como todo lo que fue la aparición, o bueno, lo que el Señor le reveló a Santa Catalina Rivas, sobre todo lo que sucedía en la Santa Eucaristía. Entonces les envío esto del misal para que lo puedan leer con detalle, porque ahí el mismo misal, la misma iglesia determina cuáles son las disposiciones y las posiciones para poder vivir la Santa Eucaristía. Entonces, bueno, sigamos siempre perseverando, sigamos unidos, muy unidos en oración y bueno, ya esperemos esta gran fecha del sábado poder consagrarnos a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María y que sea ella quien nos anime a siempre tener un corazón muy eucarístico que lo ame y que pueda entender todo la sublimidad y su divinidad. Entonces démosle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Santísima Virgen María, por todos los dones y bienes que nos has permitido compartir. Te suplicamos que hagas de nuestros corazones corazones eucarísticos que en todo momento quieran amar y reparar por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Qué bien, pues muchísimas gracias, hermana. Y nada, ya nos queda esta semana para entregarnos todo y todos los días al Señor. Y ya podéis, si queréis, ir saliendo de la sala y ya nos veremos esta semana. Concretaremos todo por WhatsApp, sin ningún problema. No os preocupéis que vais a estar informados en todo momento.